A ver, primero que todo, vamos a estar reaccionando a unos iceberg el día de hoy. Así que les traigo un primer iceberg que Hace de muy buen hecho, tiempo en esperen, que de hecho lo comencé a ver hace un rato, pero a ver, lo quiero traer para acá, para el canal, para el stream. Y pues obviamente lo vamos a subir en YouTube también, pues no quiero que los de YouTube se queden sin video. No les quito más tiempo y desde la comencemos. primera serie del canal, en la que les conté sobre el iceberg de teorías conspirativas, el cual tenía 94 temas que ustedes disfrutaron mucho. Es día para volver y empezar una nueva serie y mostrarles el iceberg más grande que he hecho hasta la fecha, el iceberg de misterios sin resolver. Para este, les he traído 121 misterios, de un total de más de 600 que leí, tan solo para seleccionarles los mejores y traérselos. Como siempre, recuerden que entre más arriba estén estos misterios, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con un video que fue muy hablado en el año 2012, titulado como Niñas ven un fantasma y corren. Este metraje muestra a dos niñas de unos 4 o 5 años comiendo en una pequeña mesa de plástico, quienes parecen estar pasándola bien hasta que la niña frente a una cocina oscura parece detectar algo en esa habitación que la molesta. Si bien no hay nada en la habitación que se pueda ver en el video, la niña está claramente perturbada. Luego, la otra niña se fija y termina tan asustada como la anterior. No hay mucha información sobre esto, y ni siquiera Porque yo me acuerdo que este video fue full viral en... Sí, hace años yo vi eso, hace un poco de años. Yo era un niñito cuando vi ese video, de hecho, en 2012. se sabe del paradero de la mujer que estaba cuidando de las pequeñas. Bro, esa risa. What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. Oh, ok, es la niña de la silla amarilla, la que lo vio primero. Ya, no sé, estaba viendo que estaba como raro la otra niña. Angel's sleeping already. It's raining, girls. Pero en el video no se ve nada, ¿eh? O sea, esto podría ser actuado. No digo que sea actuado, pero podría serlo. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Look at me. Turn around. Turn around. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? Verga, marica. No, la verdad que sí está bien raro. El video del fallecimiento del cazador de cocodrilos es una El cazador de cocodrilos, ok. Yo veía ese programa, marica. Hace mucho tiempo yo veía ese programa. de las mayores incógnitas del contenido multimedia. El 4 de septiembre de 2006, el experto australiano en vida salvaje y personalidad de la televisión Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, fue atacado fatalmente por una raya mientras filmaba un documental titulado Lo más mortífero del océano en la Gran Barrera Coral. El ataque, así como las secuelas y presumiblemente el momento real del fallecimiento, fueron captados por la cámara debido a una regla de producción impuesta por Irwin de que los camarógrafos no debían dejar de grabar si algo empeoraba, como sucedió. Pasó una hora antes de que llegaran a ti. Ok, ese video, según lo que yo entiendo, o sea, hay mucha gente que dice que lo ha visto, aunque conozco gente que dice que ese video no existe. Tiempo durante el cual el colega de Irwin, el hombre que estaba detrás de la cámara cuando el cazador fue atacado, le realizó resucitación cardiopulmonar, todo mientras un segundo camarógrafo continuaba filmando imágenes del avión. Irwin fue declarado sin vida por los paramédicos a los pocos segundos de su llegada. Según se cuenta, sus últimas palabras fueron, "Me estoy yendo". El metraje resultante se entregó a las autoridades de Queensland, quienes se dice que finalmente lo devolvieron a la familia de Irwin, quien, a su vez, lo destruyó.
Cuando se preguntó a su compañero sobre sus sentimientos sobre la posibilidad de que las imágenes se transmitieran algún día, dijo que espera que nunca se publiquen, por respeto a la familia del cazador, y también reveló que ya no tiene en posesión las grabaciones y que sospecha que no quedan ejemplares en existencia. Ok, pero, o sea, en ese video como no se ven caras, o sea, podría ser falso y se está difundiendo como si fuera real. Pero, exacto, yo tenía entendido de que ese video, no sé, o sea, no había alguna manera de verlo. El video de Brandon Lee es un metraje filmado durante la película Oh, Brandon Lee, marica. El Cuervo, de 1994. En una de las escenas que grababan esa noche, el personaje de Lee debía entrar en un apartamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada por 4 pandilleros, cuales debía dispararle a corta distancia con un revólver cargado con balas de fogueo y acabar con su vida. La filmación de la escena transcurrió según lo previsto, pero al final de la misma se hizo evidente que algo había fallado, pues Brandon Lee nunca se levantó del piso. El protagonista de la película falleció por el daño causado por una bala que atravesó su abdomen, dañó varios de sus órganos internos y se alojó en su columna. Se suponía que el arma que estaban usando para grabar su escena contenía una bala de salva, pero en lugar de ello recibió la punta de un proyectil calibre 44. Su fallecimiento fue captado por la cámara y supuestamente el metraje fue destruido bajo la insistencia del director. Sin embargo, algunos de los camarógrafos afirman lo contrario, incluido uno que incluso afirmó poseer una copia de las imágenes del fallecimiento. Jin fue Ok, o sea, marica, es que a mí de hecho yo esa película, yo no me la he visto, pero siempre he querido vérmela, la del Cuervo. Y no sé, o sea, esa historia de Brandon Lee es muy interesante porque siempre, o sea, siempre ha habido como que mucho debate en frente a si se debe utilizar o no armas durante filmaciones, ¿cierto? Entonces, no sé, esta vaina, pues, no sé, me deja un poco pensativo, ¿cierto? una película hecha para adultos estrenada en el año de 1974. La película es más conocida por su trama y su temática, ya que como dije, se trata de un filme homosexual para adultos sobre Jesucristo. A día de hoy, no se ha reportado ninguna copia conocida y se ha llegado a dudar que algún día pueda ser encontrada. Lo único que hay referente a la película son algunas imágenes promocionales en periódicos y 2 imágenes, una perteneciente al filme y otra de la cual no se sabe si pertenece al mismo o a los archivos de postproducción. El filme se alcanzó a proyectar en teatros de ciudades como Chicago, Nueva York y Boston. El rayo en bola se refiere a un fenómeno eléctrico atmosférico no explicado y potencialmente peligroso. Se trata de informes de objetos esféricos luminiscentes que varían desde el tamaño de un guisante hasta varios metros de diámetro. Bueno, esos son aliens. O sea, yo me acuerdo que yo veía mucho alienígenas ancestrales, ¿verdad? Y ya, siempre hablaban de esas vainas, de hecho. Aunque generalmente se asocia con tormentas eléctricas, el fenómeno dura considerablemente más que la fracción de segundo de un rayo. 2 informes del siglo XIX Ok, no, pero es algo diferente. Sí, o sea, es esto que está mostrando aquí en pantalla. Yo pensaba que era otra cosa. dicen que la esfera finalmente explota, dejando un olor a azufre. Los científicos han propuesto muchas hipótesis sobre los rayos globulares No joda, marica. No creo que esa vaina sea por tormentas. a lo largo de los siglos. Los datos científicos sobre los mismos siguen siendo escasos debido a su poca frecuencia e imprevisibilidad. La presunción de su existencia depende de avistamientos públicos notificados que han producido hallazgos algo inconsistentes. Debido a inconsistencias y a la falta de datos de confianza, la verdadera naturaleza de los rayos globulares sigue siendo desconocida. La isla Bermeja es una isla fantasma que está señalada en diversos mapas y documentos históricos que la localizan a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, en el mar territorial de México. Sin embargo, investigaciones recientes hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México demuestran palmariamente que la isla en cuestión nunca ha existido y que se ha tratado simplemente de un error cartográfico que se mantuvo indebidamente a lo largo de varios siglos, lo cual ha quedado de manifiesto, verificándose sin lugar a duda. Eso sí, la isla sí existió realmente, ya que fue localizada durante más de 4 siglos en obras de diferentes nacionalidades, pero desapareció a principios del siglo XX sin que exista explicación alguna.
Las causas de su desaparición se mueven entre los extremos de cambios climáticos de la zona hasta hipótesis complotistas que señalan que fue desaparecida. Los ovnis siempre han sido un Ok, eso no lo conocía, esa isla. gran misterio en el mundo. En el año OVNIs, ajá, exacto. Normalmente siempre, no sé, marica, a mí me gustan mucho las cosas de extraterrestres. Yo siempre vi muchos alienígenas ancestrales y mientras que yo les edito y hago todo lo de los videos, me pongo a escuchar cosas sobre extraterrestres. 2021, los servicios de inteligencia estadounidenses presentaron un esperado informe sobre los objetos voladores no identificados, donde no se descarta que sean naves extraterrestres, pero tampoco se encontraron evidencias para confirmar su existencia. En este marco se investigaron 120 casos de apariciones de misteriosas naves aéreas observados entre 2004 y 2015, para lo cual se desclasificaron documentos del ejército. Algunos de estos fenómenos aéreos fueron presenciados por pilotos al oeste de San Diego. Los mismos describieron un comportamiento errático proveniente de un objeto con forma de píldora y cuyas luces desafiaban las reglas de la física. Los responsables del informe confesaron ser incapaces de explicar estos fenómenos y tampoco tienen evidencias que permitan probar que se trata de vehículos extraterrestres. La gárgola de Frank. Ok, de hecho, aquí donde yo estoy está lloviendo y está lloviendo fuerte. Pero ajá, siempre los ovnis, o sea, siempre me han fascinado, ¿cierto? Y pues no sé, siempre, o sea, me hubiera gustado de hecho que el tipo hablara más de los ovnis y de teorías de cosas referentes a alienígenas, pues. Chao fue un hecho percibido por un empleado de la NASA, quien tuvo un encuentro con lo que solo puede ser descrito como una gárgola de color negro y aspecto malévolo. Ok, un empleado de la NASA, ¿eh? Este evento atormentó a Frank por el resto de su vida, y aunque se negó a contar la historia en un principio para evitar ser tachado de loco, fue en el 2004 que su hija se puso en contacto con un reconocido criptozoólogo y contó su versión de lo ocurrido. De acuerdo con él, sobre uno de los edificios del centro espacial se hallaba presente una figura similar a una gárgola, de color negro y rasgos inhumanos. Frank lo describió como un ser completamente negro y con una capa sobre los hombros, pero al verlo con más detenimiento, se percató de que no era una capa, sino alas membranosas como las de un murciélago, y la criatura, lo que sea que fuese, lo miraba de vuelta desde su percha con un interés casi depredador. Tras unos segundos que a Frank le parecieron una eternidad, la gárgola desplegó sus alas con un sonido similar al de un chisporroteo y ascendió al cielo. Esto bastó para sacar al hombre de su parálisis nerviosa y aprovechó el impulso de adrenalina para alcanzar su auto, encenderlo y salir a toda velocidad del estacionamiento, con la idea de que tal vez la criatura alada lo perseguía. Por alguna razón, la historia de Frank llegó a oídos de algún oficial de la NASA, que ordenó que Frank fuese interrogado por elementos de seguridad. Este personal se aseguró de informarle a Frank que lo mejor que podía hacer por sí mismo y su familia era permanecer callado al respecto. O sea, como puede ser real, puede ser falso, ¿cierto? No sé. O sea, la verdad que digamos que por las pocas pruebas que hay, esto, o sea, realmente digamos que queda es el creer en la palabra del tipo. El fallecimiento de Edgar Allan Poe fue uno de los mayores misterios de su época. Según el testimonio que se conserva, Poe fue encontrado en la calle, enfrente de una taberna en estado delirante por un periodista de la época. Este lo encontró tirado en una alcantarilla, vestido con ropas extrañas, visiblemente rotas y diferentes a las que solía llevar normalmente. Alguna de las teorías más extendidas es que su alcoholismo prolongado le había puesto en una situación difícil, tanto que cualquiera de sus recaídas podría llegar a ser la última. Otras teorías médicas hablan de una hipoglucemia, suicidio o incluso conspiraciones de homicidio. No se conservan documentos médicos que hablen del estado del cuerpo de Edgar Allan Poe en el momento de su fallecimiento, por lo que no se puede afirmar ni desmentir el uso de sustancias o similar. O sea, no, yo creo que el tipo, es probable que el tipo haya muerto, o sea, si el tipo era alcohólico es probable que hubiera muerto de eso. La verdad que es mucho más probable que le hayan hecho algo. Pie Grande es una criatura mitológica con apariencia de primate bípedo y grande que se dice que habita en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. Tiene apariencia de un primate de gran tamaño que camina erguido al igual que los humanos. Posee pelos en todo su cuerpo que según describen puede ser negro, marrón o incluso marrón rojizo. Tiene una altura de 1,83 m a 2,13 m, pesa aproximadamente 160 kilos y tiene unos amplios hombros y estructura robusta.
Los testigos dicen que posee cabeza pequeña, puntiaguda y baja. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre, ya que se dice que miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen 5 dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea, más que de un animal verdadero, debido a la carencia de evidencia física y los grandes números de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse. El doctor Bueno, eso es verdad, o sea, se cae, digamos que por sí mismo, porque bien, o sea, deberían haber como que mayor cantidad de ejemplares para que la raza siga existiendo, además de que esa es una leyenda que existió desde más de 100 años. No, es el apodo que se le da a un presunto homicida en serie estadounidense que se cree que es responsable de los homicidios de al menos 9 mujeres y niñas en Ohio entre 1981 y 2004. Como víctimas, eligió principalmente a trabajadoras sexuales que trabajaban en estacionamientos y paradas de camiones. Durante el curso de la investigación, la policía entrevistó a cientos de prostitutas, proxenetas, empleados de estaciones de servicio y camioneros, en un intento por encontrar testigos e identificar al delincuente. El lobo de Tasmania es una especie extinta nativa de Australia, Tasmania y Nueva Guinea y se cree que se extinguió en el siglo XX. Generalmente suele culparse de su extinción a la caza intensiva, incentivada por recompensas, pero podrían haber contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros o la ocupación de su hábitat por los humanos. A pesar de su clasificación oficial como extinto, todavía se informan avistamientos, aunque ninguno ha sido probado de manera concluyente. Actualmente, existe un programa que tiene de objetivo recrear a este animal y devolverlo a la existencia. Este se basa en material genético de su pariente vivo más cercano. Curiosamente, este es un pequeño marsupial carnívoro llamado dunar de cola gruesa, que tiene el tamaño de un ratón. Sus células brindan un mapa de ADN que se podría modificar para parecerse más al tigre de Tasmania. El último ejemplar falleció el 7 de septiembre en el zoológico de Hobart. Había sido capturado en 1933 y se fue de este mundo con polémica, pues algunos expertos aseguran que hubo una negligencia y quedó totalmente expuesto en el exterior de su refugio durante un extraño día en Tasmania con mucho calor por el día y temperaturas glaciales por la noche. La misteriosa máquina de sodas de Capitol Hill era una máquina Oh, mano, las máquinas de soda, yo me acuerdo que yo había visto un documental sobre eso hace tiempo. expendedora con temática de Coca-Cola, ubicada en Washington, Estados Unidos. Esta estuvo en funcionamiento al menos desde principios de la década de 1990 hasta su desaparición en 2018, pero la duda viene cuando se trata de conocer quién abasteció la máquina por tanto tiempo, y también de cómo se conseguían las bebidas que eran dispensadas, ya que eran latas raras que normalmente no estaban disponibles en Estados Unidos o no habían estado en circulación desde la década de 1980. El propietario del negocio más cercano a la máquina, un cerrajero, afirmó no tener conocimiento de quién la operaba. El hombre elefante fue un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad. Joseph Merrick, condenado al rechazo general y pasando varios años en ferias y exhibiciones de fenómenos, solo encontró sosiego en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado. La mayor parte de su vida se le tildó de no tener una inteligencia destacada, pero en sus postrimerías demostró que tenía una inteligencia superior al promedio. Padeció síndrome de Proteus, del cual podría representar el caso más grave conocido hasta el momento. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, Joseph Carey fue encontrado sin vida en su cama. No existe una razón clara de cómo sucedió esto, pero se concluyó que falleció de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Merrick pudiese dormir tumbado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado y en una posición especial. De otra forma, las deformidades le comprimían la tráquea y le dificultaban gravemente la respiración. Ok, es probable, sí es probable que, como dijeron, las malformaciones le cubran la tráquea y el tipo se haya ahogado así.
Es muy probable que le ocurriera eso. La historia de los camellos fantasma empieza en 1857, cuando unos 72 camellos llegaron a Estados Unidos y se pusieron a trabajar transportando suministros en el suroeste. Sin embargo, aunque los camellos demostraron ser aptos para viajar por la región, su disposición desagradable, el hábito de asustar a los caballos y la tendencia a deambular durante la noche los hizo muy impopulares entre los soldados. Aún así, continuaron usándose hasta que estalló la Guerra Civil, momento en el cual se vendieron en subasta o se soltaron en el desierto. Durante años después, se siguió espiando a los camellos salvajes vagando por el desierto, especialmente en Arizona. Aunque las bestias abandonadas del cuerpo de camellos vagaron durante décadas, pronto desaparecieron por completo. En 1907, un buscador de oro informó que había visto 2 camellos salvajes en Nevada, y otros informes continuaron llegando esporádicamente. En abril de 1934, se informó oficialmente que el último camello americano había fallecido. Sin embargo, a día de hoy existen gran cantidad de avistamientos y testigos que juran haber visto estos animales por territorio americano. Por ahora eso ha sido. Ok, bueno, eso es todo por la primera parte. Pero bueno, estuvo muy interesante todo.